El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó: por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, cometa adulterio. Y el que se case con la divorciada también cometa adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio, otros han sido mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprender. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Hermanos, la doctrina de Cristo acerca del matrimonio tiene su fundamento en la revelación, y las notas esenciales que presenta Jesús con respecto al matrimonio es el amor y la indisolubilidad. De tal manera que Jesús vuelve a los principios. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, como nos lo narra el libro del Génesis. Y Jesús afirma: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? ¿Por qué hizo hombre y mujer? Para que hubiera complementariedad. No los hizo hombre y hombre, o mujer y mujer, sino hombre y mujer, para que en esa unión pudiera expresarse la grandeza de Dios. Dios, por un lado, podríamos decir es Padre, y por otro lado, también es Madre. No porque realmente en sí lo sea, sino porque encontramos notas características de Dios con un rostro paterno y por otro lado con un rostro materno. Y cuando nosotros vamos profundizando en la experiencia de Dios, vamos por un lado descubriendo su poder
pero por otro lado su misericordia. Vamos por un lado descubriendo su grandeza y por otro lado su ternura. Porque Dios, así es, nos abre su corazón para que nosotros podamos participar de todo lo que hay en Él. Y por eso nos envió a su Hijo único, para que Cristo retornara con rectitud todo lo que a lo largo de la historia se había desviado en la comprensión del misterio en el pueblo de Israel. Y eso es lo que en ocasiones sucede en nuestra misma historia. Se va desviando, se va desorientando y también se va torciendo. Por eso dice Jesús hoy en este Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19. Al principio no fue así. Y dice Juan capítulo 1, versículos 1 al 2. En el principio ya existía la palabra. En la medida en que nosotros vamos retornando a las fuentes, es donde vamos encontrando la pureza de aquello que nosotros creemos. Porque si bien es cierto que por un lado, en la medida en que avanza la historia, se va comprendiendo más a profundidad el misterio, aunque no del todo, por eso es misterio. Por otra parte también se va torciendo tal vez esa primera pureza que encontramos de donde nace ese manantial. ¿Dónde es más puro un manantial? Donde nace. Por eso San Francisco de Asís quiso retornar a la fuente para vivir en toda su pureza el Evangelio. También nosotros, en la medida en que vamos acercándonos al principio de donde salimos, nuestra vida va encontrando su verdadera realización y su pureza. En nuestro principio resplandece también nuestra grandeza. Si Dios es nuestro principio, en Él encontraremos nuestra verdadera identidad. Por eso Pilato presentó a Jesús como el ecce homo, es decir, he aquí al hombre. Es algo así como, aunque no lo haya querido él, presentarlo como el modelo de ser humano. Porque Jesús, Dios y hombre verdadero, representa para nosotros nuestro auténtico modelo. No puede haber un modelo más grande que Jesús. Él es nuestro maestro, porque Jesús encierra en sí mismo la plenitud humana y la plenitud divina, totalmente hombre y totalmente Dios. Entonces eso es lo que quiere Jesús, que nosotros vayamos encontrando en nuestra existencia. En la medida en que nosotros vamos retornando a aquel de quien salimos, entonces nuestro espíritu va recobrando su paz y su tranquilidad originales. ¿Cómo nos creó Dios?
nos creó buenos. Pero nosotros por nuestra libertad nos hemos hecho malos. No porque realmente en nuestra realidad interior y exterior lo seamos, sino porque nuestras obras nos han orillado, tal vez, a vivir en la oscuridad. Pero en la medida en que nosotros vamos retornando a nuestro principio, nuevamente vamos recobrando esa bondad original con la cual el Señor nos creó. Y es que cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, entre más cerca estemos de Dios, más nos ilumina con su resplandor. Pero en la medida en que nosotros nos vamos apartando de la luz, entonces comenzamos a vernos envueltos en las sombras. Y estas sombras nos conducen a las sombras de la muerte y no al país de la vida, donde está Cristo. Por eso decía precisamente el mismo San Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 17: quien se une a Dios se hace un solo espíritu con Él. Si queremos participar de todo lo divino, necesitamos acercarnos a lo divino. Si queremos participar de todo lo oscuro, acerquémonos al otro polo, ¿sí? Y esa es, creo yo, la grandeza del espíritu humano, porque Dios nos ha dado libertad. Libertad, entendida en su verdadero sentido, es hacer siempre el bien y cada vez hacerlo mejor para ser cada vez más libre. Pero ¿qué es lo que va esclavizando nuestro espíritu? Ir en contra del plan de Dios que Él ha trazado para nosotros. Dios a cada uno de nosotros nos ha puesto una misión muy especial, una tarea que solamente nosotros podemos cumplir. Si nosotros no realizamos aquello para lo que fuimos nosotros creados y llamados por Dios, entonces nuestro espíritu no se siente realmente pleno y realizado. Pero en la medida en que hacemos la voluntad del Señor, ahí encontramos nuestra verdadera paz. Si nuestro espíritu está en constante conflicto, o en división, o en discrepancia, entonces eso significa que hace falta algo en nuestra vida. Hace falta que Dios le dé el verdadero sabor. Hoy dice la aclamación antes del Evangelio de 1 de Tesalonicenses 2:13: reciban la palabra de Dios no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. El Concilio Vaticano II, que se llevó a cabo de los años 1962 al 1965, en donde hubo una renovación profunda desde las raíces de la Iglesia, tiene un principio muy, muy especial que dice volver a las fuentes, porque en las fuentes encontramos la verdadera pureza. Ahora también nosotros, si queremos encontrar y reencontrar nuestra paz interior, necesitamos regresar a las fuentes.
regresar al Evangelio y esforzarnos por cumplir aquello que Jesús nos enseñó. Porque solamente así encontraremos la verdadera grandeza de nuestro ser y por otro lado, la verdadera grandeza de Dios. Nosotros solamente somos un reflejo de Dios. Nosotros solamente estamos llamados a ser semejanza de Dios. Ya tenemos esa imagen, pero necesitamos que la semejanza poco a poco vaya siendo cada vez más plena en nosotros. Una cosa es que la imagen que nosotros tenemos se llene de lodo y por lo tanto no refleje y no exprese bien lo que nosotros somos realmente. Pero una vez que limpiamos de ese lodo nuestro espíritu vuelve a resplandecer con la misma luz que tenía cuando Dios lo creó. Y podemos decir que aún más, porque en la medida en que nosotros nos llenamos de Eucaristía, nuestro espíritu va siendo cada vez más brillante. Decía San Juan Crisóstomo que cuando nosotros recibimos la comunión, dice, es como si nuestro espíritu se llenara del brillo resplandeciente de Dios. Y él dice, así como cuando se funde el oro, tú metes la mano, ¿no? Esto está muy caliente, ¿verdad? ¿Sí? Y tu mano queda completamente brillante. Algo semejante sucede cuando nosotros comulgamos. Claro que es muy distinto, ¿verdad? Una cosa y otra. Una cosa es material, otra cosa es espiritual. Lo espiritual es mucho más grande y más excelso. Pero cuando nosotros recibimos la comunión, aquel que recibimos es al mismo Dios, a Jesucristo. Por tanto, nuestro espíritu queda lleno del oro de la divinidad. Que la Virgen María nos ayude en este camino para que retornando a nuestra verdadera identidad en Cristo, podamos nosotros vivir siempre en su luz, como brilló y resplandeció nuestra Madre del Cielo. Que así sea.